Gracias por acompañarme. No le digo buenas noches porque no tienen nada de buenas estas noches. El reloj marcaba las 6:20. La tarde del miércoles 9 de agosto de 2023 comenzaba a caer, pero la oscuridad de la noche sería menos profunda que la que bañaría la vida de Fernando Villavicencio. A tan solo 10 días de celebrarse elecciones presidenciales anticipadas, Ecuador se quedó este miércoles sin uno de los aspirantes al cargo, en un acto de violencia que aún conmociona al país y a la comunidad internacional. Tras culminar un acto de campaña en Quito, Villavicencio abandonaba el Colegio Anderson, lugar en donde se había realizado el acto, y mientras era escoltado por la seguridad, caminaba tranquilo hacia la camioneta que lo trasladaría a su nuevo destino. Logró subirse a la misma, pero inmediatamente se desató una ola de al menos 30 descargas, que lamentablemente pusieron punto final a su vida. Su fallecimiento fue confirmado en la Clínica de la Mujer, a donde fue trasladado de urgencia tras ser mal herido en la cabeza. Esta noticia también fue corroborada por su tío, quien no solo se mostró consternado, sino también indignado por los sucesos de inseguridad que en esta ocasión se cobraron la vida de su sobrino. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Tendrá usted la capacidad de desenmascarar a los autores intelectuales de este asesinato? Esa es la gran pregunta. Más tarde, el ministro del Interior respaldó estas versiones de lo sucedido y tiempo después, la Fiscalía de Ecuador informó que uno de los sospechosos del ataque también murió tras haber resultado herido en el cruce de proyectiles. Una semana antes del magnicidio, Villavicencio había denunciado públicamente una serie de amenazas que no solo recaían sobre su persona, sino también sobre todo su equipo de trabajo. Y no le tembló la voz al señalar como los responsables de dichas amenazas a las bandas criminales ligadas al narcotráfico. Durante el gobierno de Rafael Correa, Fernando Villavicencio ejercía como periodista y ya en aquel entonces levantaba fuertemente su voz en contra de las injusticias y los hechos de inseguridad que en su país son moneda corriente. Fue allí que tuvo que exiliarse durante una temporada en la selva debido a las constantes amenazas que recibía. Lamentablemente, esta no es la primera oportunidad en que una figura pública encuentra su final en manos de las bandas criminales. El crimen organizado, el narcotráfico, las cárceles hacinadas y la corrupción dentro de una estructura política que no da respuestas a los problemas graves y reales que padece el pueblo ecuatoriano y contra las que Villavicencio alzaba su voz, están por estas horas siendo señaladas como los móviles detrás del magnicidio. Varios periodistas y compañeros de trabajo mostraron sin tapujos su descontento contra las altas esferas del poder, debido a los evidentes fallos en la seguridad del país. Me toca muy de cerca, como me toca la muerte de cualquier ser humano, pero esto me toca muy de cerca porque yo conocía personalmente a Fernando Villavicencio de hace muchos años. La muerte de Fernando Villavicencio, en medio de un supuesto operativo de seguridad, marca un antes y un después en la vida política del país. Si bien es cierto que ninguna vida vale más que otra, hoy Ecuador se queda sin un candidato que prometía una esperanza de mejor calidad de vida en el territorio ecuatoriano. Es tiempo de valientes, pregonaba el lema de campaña de Villavicencio, al mismo tiempo que aseguraba que Ecuador se había convertido en un narcoestado. Le pregunto, presidente Guillermo Lasso, ¿va usted a revivir a Fernando Villavicencio? ¿Va usted a revivir al alcalde de Manta? ¿Va usted a revivir a los ecuatorianos que han sido asesinados en las calles? En su campaña planteaba restablecer la seguridad con las Fuerzas Armadas y la policía en las calles, mientras de manera simultánea se emprendía una lucha contra lo que él denominaba la mafia política. En una oportunidad supo decir: hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y también la mafia albanesa.
Es decir, queda claro que para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y la someta sin el contubernio y la connivencia del poder político. Palabras fuertes que expresó durante una entrevista para la CNN en español. En su programa electoral defendía una propuesta interesante para combatir la ola de violencia, apuntalada por un enfoque multidimensional donde la seguridad no se limita únicamente a la ausencia de violencia o delitos. Promovía una justicia independiente donde los jueces y magistrados puedan tomar decisiones basadas en la ley y en la aplicación objetiva de la justicia, sin interferencias políticas, económicas o de cualquier otra índole. No solo sanear el sistema de justicia era una de sus prioridades. Villavicencio también se había comprometido a hacerle frente al lavado de dinero, la minería ilegal y uno de los males que venía denunciando desde su época como periodista, la corrupción en el sector petrolero, el principal ingreso económico del país. El actual presidente de la República, Guillermo Lasso, tras lo sucedido en las últimas horas, decretó 60 días de estado de excepción. Al mismo tiempo que aseguró, las elecciones no se suspenden. El crimen organizado ha llegado muy lejos, pero les va a caer todo el peso de la ley, dijo el mandatario, dejando ver su indignación y asegurando que este crimen no va a quedar impune. Estas declaraciones no fueron suficientes para llevar calma a la familia de Villavicencio. Su hermana, Patricia Villavicencio, responsabilizó al actual Ejecutivo y al ministro de Interior, Juan Zapata, por la violencia que acabó con la vida del político, en tanto que su viuda, Verónica Zarauz, se mostró consternada por los sucesos. Fernando Villavicencio Valencia nació en Alausí el 11 de octubre de 1963. Inició su carrera laboral en la empresa estatal Petroecuador. También se desempeñó como dirigente sindical, ejerció como periodista en varios medios de comunicación del país, además de fungir como asesor político. En 2021 fue elegido asambleísta nacional de Ecuador por la Alianza Honestidad, conformada por el Movimiento Concertación y el Partido Socialista Ecuatoriano, cargo que desempeñó hasta 2023. Fue candidato presidencial de la coalición Movimiento Construye para las elecciones extraordinarias de Ecuador de 2023, hasta que el destino selló su existencia. Con 59 años de edad, Villavicencio no contaba con una larga trayectoria en cargos selectivos, pero sí con un amplio recorrido en el ámbito público por su labor periodística y su compromiso con el combate a la corrupción. La violencia vuelve a teñir de rojo las calles de Ecuador. El ataque que se cobró la vida de Villavicencio también dejó al menos una treintena de heridos. En el pasado mes de julio, otro ataque similar se cobró la vida de Agustín Intriago, el alcalde de la ciudad de Manta. Además, en los últimos días, resonaron los motines carcelarios que se unen a la ola de violencia que se registra en medio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el próximo 20 de agosto. Sin dudas, un momento muy triste para la historia de Ecuador y para toda su gente. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones, me regales un like y te animes a compartirlo. Te propongo estos otros videos. Me duele en el alma el asesinato de cualquier ser humano. Pero me duele en el alma en particular el asesinato de mi tocayo, como yo le decía, de Fernando Villavicencio.